Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a arrancar la clase hablando o recapitulando lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que son los términos de calor y temperatura. Habíamos definido el calor, ¿sí? Como por ejemplo, si tenemos un objeto o un sistema, este objeto o sistema a su vez está compuesto por un material y ese material por átomos. ¿Sí? Definimos al calor como la energía que contenían estos átomos, es decir, la velocidad con la que vibraban y se movían. ¿Sí? Entonces el calor es como la energía en tránsito, ¿sí? Que en determinado momento tienen determinados electrones que componen un determinado material. Y habíamos hablado de la temperatura y habíamos dado el ejemplo que, por ejemplo, nosotros, seres humanos, sistema, tenemos una temperatura corporal aproximadamente de 36 grados centígrados. Y definíamos si algo estaba frío o algo estaba caliente cuando establecíamos contacto con el objeto, ¿no? Es decir, si nosotros tocamos un objeto que está, supongamos, a 10 grados centígrados, ¿no? Nosotros, al hacer contacto con el objeto, decimos que el objeto está frío. ¿Por qué decimos que está frío? Porque en comparación con la temperatura que nosotros tenemos, es decir, que nuestros átomos, los átomos que nos conforman a nosotros, tienen una velocidad distinta a la que tiene el objeto, que en este caso se siente frío porque tiene una menor temperatura. Lo mismo sucede si tocamos algo que sentimos caliente. Nosotros lo sentimos caliente porque ese objeto debe tener una temperatura mayor a la nuestra. Es decir, que entre el objeto que nosotros tocamos y nosotros como sistema existe una diferencia de temperatura. Es decir, para pasar el limpio, la temperatura es la diferencia que hay entre un objeto u otro, ¿sí? En el grado de velocidad que tienen los átomos. Si un elemento tiene baja temperatura, la velocidad que se establece en estos electrones que conforman ese elemento debe ser menor al que tiene mayor temperatura. Entonces, cuando se ponen en contacto dos sistemas con diferente temperatura, a esta diferencia, ¿no?, de velocidades es lo que definimos como la temperatura, si es mayor o es menor. Entonces, cuando dos elementos, dos objetos de diferente temperatura se ponen en contacto, ¿sí?, va a pasar un tiempo prudencial hasta que los dos objetos adquieran una misma temperatura. ¿Sí? Hay una transferencia de calor y siempre habíamos dicho que el objeto de mayor temperatura pierde energía y el objeto más frío gana energía, es decir, que sus átomos adquieren mayor velocidad y el objeto caliente, en este caso, pierde velocidad. ¿Sí? Cuando ambos objetos obtienen la misma temperatura, los átomos de uno y los átomos de otro se mueven a la misma velocidad. Para que suceda esto, puede ser de tres maneras. Es decir, ¿cómo sucede esta transferencia de calor de un objeto a otro, ¿no? Una de las posibilidades es que sea por el método de conducción. Como lo dice la palabra, se conduce el calor de un elemento a otro. ¿Cómo sucede esto? Vamos a establecer el objeto de, por ejemplo, una barra de metal, ¿sí? Nosotros la tomamos de un extremo y el otro extremo ponemos sobre al contacto con una fuente de calor. En un principio vamos a notar que lo podemos sostener, pero va a llegar un determinado momento donde el calor que viaja desde la parte que está en contacto se va conduciendo hacia toda la longitud del material, en este caso la barra, y va a llegar el momento que tendríamos que soltarlo porque nos vamos a quemar. Para que lo entendamos mejor, vamos a poner un ejemplo en un videito para que lo puedan entender mejor, ¿sí?
Bueno, habiendo visto el video de conducción, que es bastante claro, bastante entendible, lo que podemos deducir en limpio es que básicamente el método de conducción se lleva a cabo por las colisiones constantes de una vecina a la otra que van transfiriendo la energía, la velocidad, y así se calienta todo el objeto. Es importante algo que no dijimos, que el método de conducción es más común en los sólidos, ¿sí? A diferencia del que vamos a hablar ahora, que es el de convección. El de convección es más común en los fluidos, ¿no? Tanto en líquido como en gases. Vamos a ver un videito. Bueno, en el video de conversión pudimos apreciar cómo se forma, ¿no? Esta divergencia, esta conversión de las corrientes convectoras en cuanto a la transferencia de calor. Y como habíamos dicho, también se efectúa tanto en los líquidos como en los gases, ¿no? Que ambos son fluidos. En los gases sucede muy parecido, diríamos que casi de igual manera, las corrientes de convección. Supongamos, por ejemplo, que un día domingo nuestro papá prende fuego para hacer una carne asada o unas verduras. Nosotros podemos apreciar que inmediatamente arriba del fuego, ¿no? Producto de la combustión, se genera una nube de humo. Esta nube de humo se genera gracias a la quema, ¿no? Del carbón, de los papelitos, de la madera. Vemos que esta nube de humo asciende hasta una determinada altura. ¿Por qué asciende? La masa de aire que se genera arriba de las brasas del fuego se calienta, se empieza a dilatar, y al dilatarse se eleva. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, la presión atmosférica a mayor altura disminuye. Entonces lo que busca esta masa de aire es que haya un equilibrio con la masa de aire que nos rodea. Una vez que llegan a alturas donde encuentra ese equilibrio, empieza a condensarse y enfriarse, ¿sí? Otro método de transferencia de calor es el de radiación. El de radiación se necesita una fuente de calor, ¿sí? En nuestro sistema solar, en nuestro planeta Tierra, nuestra principal fuente de calor es el Sol, ¿sí? Y este Sol lo que emite son ondas electromagnéticas que llegan a nosotros de diferentes maneras. De diferente manera porque llegan con diferente frecuencia de onda y diferencia de longitud de onda. Vamos a ver un video.
pudimos observar que el Sol nos emite un amplio espectro, ¿no?, de radiación en formas de onda, ¿sí?, de las cuales solo vemos una parte, que es la que percibimos con nuestros ojos, que es la luz visible. Una gran parte no la vemos, como pueden ser los rayos ultravioletas. Sin embargo, las ondas infrarrojas tampoco las vemos, sin embargo las sentimos y las percibimos como calor. Otros ejemplos que podemos nombrar son los filamentos de un foco, la flama de una vela o la llama de una fogata. Estos tres sistemas ofrecen una luz visible, ¿sí?, por eso las usamos comúnmente en nuestros hogares para alumbrar, ¿no?, pero también emiten una radiación infrarroja, que es la que percibimos como calor. Así que, bueno, a pensar ejemplos. Ahora voy a dejar una lista de actividades bastante sencillas. En una primera parte vamos a experimentar, ¿no?, un poco sobre los métodos. Una segunda parte yo voy a proponer algún ejemplo y ustedes me van a tener que decir qué método de transferencia de calor usamos. Y en una tercera parte vamos a trabajar al revés. Yo voy a proponer un método y ustedes me van a decir cómo lo usarían. Así que bueno, a trabajar y hasta la próxima.